Estamos hoy con Jaime Sotomayor, él es experto en innovación, emprendimiento. Bueno, él es escritor del blog Darwin Digital en Semana Económica, conductor del podcast Innovación sin Barreras, es ex country manager de Guaira, es elegido como uno de los 5 peruanos más innovadores por el MIT. Bueno, no sé si hace falta decir algo más, Jaime, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Estefano, por la oportunidad. ¿Cómo están todos? Genial, genial, Jaime. Primero quiero hacerte una pregunta que puede ser Sí, un poco fuerte de arranque, pero a ver. ¿qué crees que tiene que pasar para que podamos tener un primer unicornio made in Perú? Lo que tiene que pasar es que tenemos que cambiar el chip de que ese unicornio no puede ser solamente peruano. O sea, ese startup tiene que ya, si nace de Perú, es con la aspiración de que tiene que ser global lo más rápido posible. Eh, el mercado peruano es muy chiquito como para que el inversionista que tiene ese apetito de retorno de inversión vaya a apostar por una startup que se está enfocando en el mercado peruano. Eso te sucede en Estados Unidos, te sucede en Brasil, que son mercados masivos, pero si vemos los unicornios que han salido de Argentina, de Colombia, México, son aquellos que se han expandido rápidamente, primero a la región y después ya a otras partes del mundo. Entonces, si eres un emprendedor peruano y quieres hacer una startup, está bien que arranques en Perú, pero lo que tienes que tener es esa visión de que tienes que ofrecerle al inversionista un mercado muy, muy, muy grande. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de que el emprendedor peruano tiene que pensar desde el día uno de manera global, que esa startup Así pueda es. escalar bueno, a una escala global, ¿no? Claro, porque lo que estás buscando, o sea, lo que busca a ver, ¿por qué valen, no, 1.000 millones de dólares, que es la definición de un unicornio? Y es porque los que han puesto plata consideran de que la empresa, ¿no?, vale esa cantidad, porque el día que la empresa sea adquirida por otra o salga a cotizar a la bolsa, esas acciones van a valer mucho más. Entonces, yo apuesto hoy, temprano, por un retorno futuro, pero la única manera de que pueda ser así de interesante para un inversionista es que la startup después, eh, o más bien la startup pueda sustentar de que tiene un mercado tan atractivo, tan grande, de que otros inversionistas van a venir después a seguir invirtiendo o querer ser comprada por otra empresa más grande. Entonces, es un tema de escala, ¿no? Y es por eso que no vemos inversionistas invirtiendo en pequeñas empresas con poca capacidad de escalamiento, sino vemos startups digitales que tienen esta capacidad de en poco tiempo expandirse a otros países, duplicar la cantidad de trabajadores para poder crecer, aguantar esa demanda del crecimiento. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Y yendo un poco hacia el Perú, a ver, ¿qué es lo que ves tú hoy, Jaime? ¿Cuál es el estado hoy del emprendimiento en el Perú? Según, ¿cómo lo Sí, o ves? sea, definitivamente, digamos, a comparación de nuestros pares en la región, digamos, podemos decir que hemos arrancado un poquito más tarde, o los incentivos que digamos, puso el Estado han venido un poquito después que Chile o que Colombia, pero lo que sí, nos hemos puesto bastante las pilas en los últimos años y ya se va volviendo cada vez más evidente con, por ejemplo, la última ronda que levantó Creana por 70 millones de dólares es un claro indicador de que una startup peruana puede levantar capital de inversionistas de otras partes del mundo con la visión de crecer en Latinoamérica y luego entrar a Brasil y a otros mercados mucho más grandes. Eso ya lo veíamos suceder, por ejemplo, años antes en Colombia y en Chile, y mucho antes de eso en Argentina, ¿no? Hay mucho unicornio argentino porque ya venían con esta idea de que Argentina no es solamente mi mercado, sino que tengo que ir hacia afuera. Entonces ya lo vemos en Perú, que se están dando ese tipo de startups, son ejemplos a seguir, eh, y bueno, educación en este caso el emprendimiento de Creana, EdTech, y estamos viendo bastante en este espacio, eh, pero también temas de comida. Estamos viendo ya startups que están saliendo
a ofrecer soluciones de esto. FinTech vendría a ser otro espacio muy importante porque Latinoamérica tiene unos retos digamos, de instrumentos financieros muy distintos a los que puedes obtener de Estados Unidos. Entonces no es tan fácil como para que una startup de Estados Unidos venga a Perú y empiece a operar. Tenemos una realidad muy distinta. Entonces creamos herramientas que son pensados más para la realidad latinoamericana. Y ahí es donde las fintechs están haciendo realmente espacios muy interesantes para bancarizar, para dar mejores préstamos, para llegar a lugares más remotos. Y bueno, la realidad peruana también es muy similar a los de nuestros pares en la región, por lo cual ese mismo producto, ese mismo servicio, es mucho más fácil de poder llevarlo a esos lugares. Pero, y justamente por eso, ¿tú crees que es difícil para una startup pensar de manera global, de pensar que va a poder escalar a nivel mundial? O primero hay que quemar el primer paso, que sería poder llegar a una escala latinoamericana? O sea, todo depende del tipo de mercado al que quieres atender, el tipo de producto que estás construyendo. Si estás diseñando una tecnología que está hecho para países emergentes, entonces tiene sentido primero arrancar por, por Perú, Latinoamérica y quizás después ir a otro país emergente en el mundo. Si tu solución es súper high-tech y Perú ni siquiera es el público objetivo, sino de frente, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Asia, entonces ya apuntas a ese tipo de mercados. Y hay, ¿no?, emprendedores que, si bien están trabajando desde acá, tienen un staff, sus clientes están en Estados Unidos. Por ejemplo, BlazingDB, lo que están haciendo es un software bastante avanzado para analizar un montón de data, ¿no?, utilizando los GPUs de las tarjetas de video. O sea, claramente su mercado está en Estados Unidos, por más que los cofundadores son peruanos y mucho del staff está acá en Perú. Claro, claro, totalmente. Y digamos, si tuviéramos que compararnos un poco con la región, ¿qué dirías que Mm, estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien, por no decir mal? claro. A ver, o sea, compararnos no necesariamente a veces es la mejor eh, manera de verlo. Hay temas políticos que medio como que escapan de nuestras manos. Hay un tema de acceso a talento que también a veces Ujú. es algo que ya, si las universidades han preparado determinado talento, eso es lo que podemos acceder, pero mucho se están barreras rompiendo por el hecho de que como somos startups digitales, podemos acceder a talento de varias partes del mundo, podemos vender a cualquier parte del mundo. Cada vez hay menos de por ser de Perú, tengo una limitación o no. La verdad es que cada vez es menos si es que hubiera una limitación. Eh, en todo caso, pueden ser incentivos de los gobiernos que podrían generar mover la balanza más a favor de uno que del otro, ¿no? Por ejemplo, Startup Chile hizo bastante bien con su programa de Startup Chile, ¿no? O sea, Chile hizo su programa de Startup Chile, y eso ayudó un montón porque dinamizó, los puso en el mapa, trajo mucho talento, y ahí siguen. Startup Perú hizo también su versión de cómo apoyar el ecosistema, al punto donde el día de hoy ya tenemos una herramienta que es el fondo de fondos, donde el Estado peruano, aparte de las otras iniciativas que tiene de ir directamente a los emprendedores, lo que hace a través del fondo de fondos es, yo en vez de dárselo directamente a la startup, se lo voy a dar a un fondo que ya invierte en startups para fortalecerlo, y esa institución se encarga de hacer la inversión final hacia la startup. Entonces ya había fortalecido la capa previa que eran los emprendedores, ahora fortaleces a los inversionistas. Y eso es lo que, si hoy hace falta en Perú, es más inversionistas peruanos. Pero, nuevamente, como emprendedor peruano, no estás limitado a no poder levantar inversión en otras partes del mundo. O sea, Claro, hoy muchos de los emprendedores de la región lo que hacen es o constituyen en Caimán o en Delaware para poder, o incluso en UK, para poder abrirse las puertas a recibir capital de cualquier parte del mundo. correcto. Y
Y dirías que a ver, venimos bueno, todavía estamos inmersos en una pandemia. Este ha Ujú. sido un momento clave para las startups. ¿Ha sido bueno? ¿Tú crees que ha contribuido a fortalecer el ecosistema de startups la pandemia o todo lo contrario? Pues tengo entendido que el Venture Capital ha estado inyectando mucho dinero a los ecosistemas. Venture Capital no ha parado de hacer su chamba, ¿no? Muchos Claro. tenían ese temor de que no iban a tener a quién invertir y muy por el contrario, les recomiendo que entren a la página web de PECAP, que es la Asociación de Capital Emprendedor y Semilla de Perú, y ahí ellos han hecho su análisis de las rondas, de los montos, el número de transacciones, ¿no? Lo que sí hay una tendencia global es menos transacciones, montos más grandes, pero eso no tiene nada que ver con la pandemia, es más que nada por las oportunidades, pero sí vemos de que cada vez hay más plata entrando al ecosistema de inversión de startups y la pandemia más bien lo que ha hecho ha fortalecido tendencias. O sea, si es que Ajá. ya había una tendencia de EdTech, HealthTech, FinTech, que se venía a venir, lo que han hecho es ponerle velocidad. Y algunas otras donde ya sabías de que la cosa no iba a ser tan buena, las ha ido tirando hacia abajo, ¿no? Entonces, eso para un inversionista es una maravilla porque ve un crecimiento rapidísimo que te empuja la pandemia hacia un futuro que ellos ya estaban apostando. Y ahí es donde han puesto más balas. Y creo que para las startups, un segundo beneficio es que no tienen mucho de esta carga legacy de cómo gestionar su empresa, ¿no? Muchas de las empresas tradicionales tienen oficinas, tienes que ir físicamente, procesos y cosas por el estilo, que les está costando igual con la pandemia cambiar el chip. Cambia la startup, no, las startups ya en sí muchas eran flexibles y ahora que muchas empresas dicen, oye, que hay que regresar a las oficinas, están forzando a la gente a ir, y no son de Perú, a nivel global, les están dando una oportunidad buenísima a las startups para poder jalarse mejor talento. Claro. Porque la pandemia ha sido una especie de muestra gratuita de 2 años de cómo es trabajar desde tu casa, ¿no? Y todos los developers, o la gente que trabaja en startups, se ha dado cuenta de que, hoy puedo trabajar muy bien, sentirme cómodo, productivo, si quiero voy, no voy. Eh, y claro, las empresas más consolidadas están medio como que empujando a regresar a la oficina y las startups de todas partes del mundo están aprovechando de que ese talento ya no quiere ir y se la jalan para las startups, ¿no? Entonces, creo que también la adquisición de talento ha sido más ventajoso para las startups en este momento de pandemia. Sí, como dices, ha sido un parteaguas acelerado para definir tendencias, por un lado, y por otro lado el tema de talento que mencionas, ¿no? Así es. Em, por otro lado, has sido tú, Jaime, mentor de diversas startups, has sido country manager de Guaira. ¿Cuáles dirías que son las principales razones por las que las startups no levantan vuelo en Perú? Por las que no logran ese impulso. Sí, a ver, hay, más allá de que sean peruanos o no sean peruanas, las razones de por qué puede o no funcionar son varias, ¿no? Y de hecho la más, te diría, la que tiene un peso mucho más fuerte es el tema del timing, ¿no? El tiempo correcto en el que uno lanza algo juega un factor muy, muy importante, ¿no? Claro. Salir muy temprano, salir muy tarde. Pero Desafortunadamente no es tan fácil predecir eso. pero sí, Eh, eso te iba a decir, eso muchas veces es inesperado, o sea, Así es, o no sea, hay manera de saberlo. claro, nadie hubiera esperado que haya una pandemia y eso haga que se dispare tu producto, que quizás no hubieras tenido el capital necesario como para poder sobreexistir más tiempo hasta llegar a ese punto de inflexión. O sea, claramente, timing es una de las razones que más causa la muerte de las startups, pero como es la que menos control tenemos, entonces, digamos, a esa no le puedo echar mucho la culpa. Las razones por cuales eh, principalmente yo te digo, muere una startup, no es por la falta de capital, ¿no? Porque capital hay maneras de cómo encontrarlo, sino al final es la falta de energía de los founders. Ya. Es como, para mí es el insumo principal.
si es que los founders tienen una mala dinámica, esa energía se gasta rapidísimo, entre que se pelean, entre que no llegan a consenso, no logran avanzar, o llevan remando muchísimo tiempo y cada vez están más desgastados. Todo ese tipo de cosas hace que uno termine perdiendo energía y muere el emprendimiento. Entonces, A veces también los founders muchas veces no están dispuestos a hacer el pivot y porque siguen insistiendo en una idea inicial, eso también así pasa a es. veces. O sea, sucede de que estás muy enfocado en una O solución. muy enamorado de tu idea inicial y... Sí, o sea, esa es una de las frases célebres, pues, ¿no? La de no te enamores de la solución, enamórate del problema. Entonces, cuando sigues empujando un producto que nadie quiere, eventualmente te vas a quedar sin energía, ¿no? Y por Mm, ende sin plata, porque no tienes dónde levantar el capital. Por lo cual, en verdad, sí, uno debería enfocarse más en el problema y enfocar toda tu energía en qué cosas realmente se necesita en este momento y cómo lo resuelvo, ¿no? Y junto con tus socios. claro, totalmente. Jaime, si tuvieras que mencionar algunas startups peruanas y latinas que te parecen interesantes, cuáles dirías que son las que más han cautivado tu atención? Bueno, de todas maneras tengo que hacer como que mencionar a las startups que tuve la oportunidad de poder invertir cuando estuve en Guaira, Ujú, porque o sea, pude verlos desde que estaban en etapa muy temprana a lo que han logrado el día de hoy. Entonces te puedo mencionar pues que un Fitco, ¿no? Ha logrado hacer transformarse y volverse cada vez mucho más potente y lograr entrar a mercados como México. O sea, realmente los founders han logrado sacar adelante una super startup. Entonces, Fitco, con todo el tema del fitness, ¿no? Y gimnasios. Eh, Quantum Talent, con el tema de utilizar inteligencia artificial para poder hacer eh, más certera la contratación de puestos que son por lo general de alta rotación masivos. Pero de ahí hay algunos que, por ejemplo, si bien yo no invertí, pero fueron de nuestro portafolio y los he visto crecer un montón. Tienes Creana, ujú. Chasqui, tuve la oportunidad de estar cuando se vendió eh, ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre. De qué sector? Te ayudo, te ayudo. Fintech, uy, Ah, qué fintech. mal se me fue. Eh, Kulki. Kulki, cuando venimos Kulki, ¿no? Después ya Amparo, después de pasar su tiempo, ya cuando fue adquirido por BCP, con B89, ¿no? Entonces, ver cómo los founders ahora siguen haciendo la siguiente nueva startup y a la misma vez se vuelven ángeles inversionistas, ¿no? Y entonces te diría, o sea, esos son algunas que me encantan que sigan creciendo, que están levantando rondas de inversión y dejando bastante en alto el nombre de los peruanos en la región. Ujú. Y cuáles son las que te fascinan, que son internacionales, ya un poco más consolidadas, que te parecen súper ingeniosas, que te hubiera gustado descubrirlas en un estado... Claro, pucha, o sea, ¿cuál es así? Es que hay, o sea, definitivamente eh, creo que, no sé, pues o sea, el poder haber entrado a un Tesla en su momento hubiera sido una maravilla, pero tratando de pensar algo quizás un poquito más aterrizado a Latinoamérica. Por ejemplo, Notco, no sé si todo el mundo conoce Notco, Claro. pero habiendo yo estado en el espacio de biotech y todos estos alimentos alternativos que se estaban generando, ¿no? A respuesta de, oye, estamos haciendo un impacto medioambiental brutal con la manera como trabajamos actualmente, el tema de la comida. Notco, al igual que otras de este espacio, me parece espectacular que puedan salir de Latinoamérica ofreciendo algo sumamente innovador al mercado global, ¿no? Estados Unidos y bueno,
en más lugares que van apareciendo, pero Notco es uno que me hubiera gustado poder Claro, haber Notco tenido. es un caso magnífico, chileno, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, este es uno de los tipos de startups que están recibiendo hoy mucha inversión, ¿no? Comida en base a, bueno, Ah, pero es interesante cómo nadie le da bola, salvo en los en mercados más internacionales, o sea, los inversionistas más internacionales, que ya para ellos era normal, pero en cambio localmente, o sea, de lo que tengo entendido, ningún fondo, ninguna empresa chilena, digamos, y mucho menos del sector, invirtió en ellos temprano, ¿no? ujú. Entonces, como que el mensaje está ahí de que tenemos los innovadores en casa, pero ni nos damos cuenta, y más bien es cuando vienen de afuera que ven el talento que se está produciendo. Claro, claro, es una llamada de atención, ¿no? Como Así es. mirar más a lo que estamos haciendo Sí, o sea, nosotros. igual que, no sé, pues Creana, Guaira fue uno de los primeros inversionistas, ¿no? Pero después fueron fondos de afuera que invirtieron rondas más grandes, ¿no? Eh, pero no había ninguna, digamos, un grupo económico importante peruano que haya invertido en ellos en esa etapa temprana, ¿no? Claro, Bueno, sí, esperaría que más se pongan las pilas y digan, oye, Venture Capital es un espacio interesante, eh, no es para poner o sea, no es para poner toda tu inversión en startups, pero sí un porcentaje interesante para poder diversificar eh, tu portafolio. O sea, de hecho, algo interesante cuando inviertes en una startup es que no está, tu riesgo lo estás minimizando en el sentido de que no está limitado a una geografía. O sea, porque si yo invierto en un negocio que solamente opera en Perú y tenemos una circunstancia económica, política que afectaría el crecimiento de esto, eh, está muy limitado. Pero una startup ya está en México, en Chile, en Perú, en Colombia, no sé, próximo en Miami, y eso hace que por lo menos tu riesgo se disminuya, ¿no? claro, claro. Otro punto a favor. Jaime, hoy vemos mucha inversión en EdTech, lo has mencionado con Creana, lo vemos también en Dark Kitchens, en Mm. comida a base de plantas, Ujú. etcétera. ¿Qué sectores crees que van a empezar a recibir más atención en el corto o mediano plazo, que no le estén recibiendo ya? Yo creo que uno que no sé qué tan pronto va a ser, pero creo que sí tiene muchísimo valor, es todo lo que esté basado eh, en distributed ledgers, o sea, todo lo que esté basado en blockchain o Mm, el concepto similar de organizaciones distribuidas, ¿no? De tokenización, porque ahí se nos está abriendo una puerta espectacular, ¿no? Al igual como, no sé si hace 30, 40 años atrás ponías en duda qué cosa te iba a permitir el Internet hacer, acá tenemos pocos que ya están viendo qué es lo que te va a permitir ese tipo de tecnología, pero todavía las aplicaciones, la gente como que no la ve, más allá de cripto o ahora un poco los NFTs, ¿no? Para poder tokenizar mira, arte o entradas o sea, cosas, creaciones digitales, pero la verdad es que se viene mucho más por el tema de poder tokenizar lo físico, ¿no? Y tener este respaldo digital. Es un espacio que me parece que va a tener mucho más, es cierto, es va a cierto, haber bastante es interés. la tecnología en sí misma, ¿no? Que claro, como dices, Es que hemos es una conversado. tecnología enabler, ¿no? O sea, es como que, al igual que el Internet permitió crear el Facebook, ¿no? Google, eh, el blockchain o las diferentes evoluciones que vaya a tener esta tecnología permitirá la construcción de otras grandes empresas donde ya pones al nivel del usuario el control de su data. O sea, es como que la versión, y de hecho así le dicen, ¿no? Es como que la tercera evolución de la web, ¿no? La web 3.0, ¿no? Entonces, hacia ahí creo que hay un espacio muy interesante. Ya hay cosas que se están haciendo utilizando blockchain eh, principalmente en temas fintech, ¿no? Todo lo que es decentralized finance.
pero creo que hay muchas más aplicaciones que van a ir saliendo, que van mucho más allá del tema de monetario. Ujú. Excelente. Jaime, como pregunta final, hablando de los emprendedores, ¿cuál crees que debería ser un hábito fundamental para generar innovación? ¿Hay una fórmula? ¿Esto existe? O es algo muy personal? ¿O es, O sea, definitivamente está ligado un poquito más al tema de manera de pensar, el mindset, pero el core fundamental de innovación es básicamente aplicar el método científico para los negocios. O sea, la experimentación, el ensayo de error, el plantear hipótesis, validarlas. Creo que ese es el core o el fundamento para poder hacer innovación, ¿no? El no sesgarse a que las cosas son así y tenemos que seguir haciendo de una manera, sino el poder, digamos, eh, pensar en ciertas diferentes hipótesis que incluso podrían ser contrarias a lo que todo el mundo piensa y así probar, lanzar, iterar y aprender en el proceso. De hecho, esa es la razón por qué existe Airbnb el día de hoy. O sea, alguien decidió ser contrario y decir, pues todo el mundo piensa de que nadie le abriría la casa a un extraño, pero bueno, yo voy a demostrar lo contrario, ¿no? Y eso es un poquito el concepto de innovar, ¿no? Poder experimentar, probar, pero tomar decisiones en base a lo que tú percibes cuando ya pones algo en acción y no sesgarte por lo que la gente piensa, lo que me dicen, lo que está pasando. O sea, ahí es donde realmente generamos innovación. Innovar, la verdad es que es yuca, porque te vas a encontrar siempre, te vas a topar contra la pared con gente que te va a decir no, no, no a todas las o, cosas, o estás eh, loco? Te van a decir. o estás loco. Ahí tratando de acordarme cuál era la frase que decía todo el tiempo Peter Diamandis cuando estábamos llevando clases en Singularity, y decía como que todos son locos hasta el día siguiente donde es el breakthrough, ¿no? Claro, Entonces, claro, todos somos claro. locos hasta ese día que hubo un breakthrough. Totalmente, totalmente. Así que bueno, tenemos que generar más locos para Sí, o sea, que... sonaremos locos, pero la idea es que si tienes una metodología detrás, por lo menos puedes sistematizar este proceso, porque tampoco no es tanto como el creativo de que me voy a tirar un par de años ideando y armando este software, y tampoco no es así, sino la idea es, oye, ya hay tanto conocimiento de Lean Startup, Agile. En el mundo del software eso es mucho más práctico. En el mundo de los servicios eso es mucho más práctico, porque puedo lanzar una versión, puedo hacer mi MVP, ¿no? Y lanzar ciertas funcionalidades, ver qué funciona, qué no funciona, iterar, pivotear. O sea, Facebook no era todo lo que hoy día era Facebook, sino era una función sumamente limitada. Google era Claro. solamente un buscador. O sea, es un poco lo que deberíamos aspirar a ir probando, y luego, conforme vamos conociendo a nuestro cliente, vamos a ir iterando y creando nuevas cosas con tal de poder solucionarles el problema. Pero eso, el identificar el problema es paso uno y te diría que es el más difícil de todo, ¿no? Ya, totalmente, totalmente, Jaime. Bueno, Jaime, ha sido magnífico hablar contigo, una conversación interesantísima. Te agradezco por el tiempo y nada, esperemos poder contar contigo pronto y conversar nuevamente. Por supuesto, y más bien gracias a ti y a toda la organización por haberme invitado a conversar con ustedes el día de hoy. Encantado de conversar cuando gusten nuevamente. Genial. Muchas gracias, ¿eh?